Mari, ¿cómo andan compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Creo que mejor que vos, que estás con un poco de dolor de cabeza. Sí, creo que los cambios de temperatura y una sinusitis crónica ahí que complica, cosas que pasan. Bueno, pero te tenemos igual. Bien. Esta canción, obviamente, Guricito de Daniel Biglietti, pero es una versión utilizada, obviamente, por un coro de niños y niñas para una campaña de Uruguay Crece Contigo, allá por hace 10 años. Una campaña del MIDES del programa Uruguay Crece Contigo, que se llevó adelante y se utiliza este programa, obviamente, que buscaba proteger a la primera infancia. Utilizan esta canción de Daniel Biglietti que viene al pelo para analizar un poco los resultados del tan esperado censo. Sí, que nos tenía ahí, que no estaban los datos preliminares, no se sabía nada. Exacto. Bueno, ahora estaba también recordando de cómo en un momento se había atrasado el proceso, ¿no? Si bien habíamos tenido la posibilidad de autollenarlo de forma online, cada uno en nuestro momento, sin depender de que el censista nos visitara, se demoró mucho también en finalizar el censo por algunas zonas que no se podían censar y que faltaban. Y ahora lo que están son los datos, no los datos en crudo, digamos, ¿no? Están los datos que nos presenta el INE, datos obviamente muy significativos, que permiten ver las tendencias, sobre todo si uno compara los distintos censos que tuvo Uruguay a lo largo de la historia, pero todavía no tenemos los datos en crudo, que eso para los analistas, los demógrafos, va a permitir también analizar para poder tomar mejores decisiones. Pero, por ejemplo, la historia del censo tiene que en el siglo XIX, en la década de 1800, se hicieron solamente dos se hicieron en nuestro país después de la independencia. Dicen los historiadores que se censaban más los animales, que importaban más los animales que la población. Después en el siglo XX se hicieron 5, hay uno que es muy significativo y que toman de referencia los especialistas, que es el de 1908, un censo con un gran crecimiento poblacional y un censo que tiene mucho que ver con nosotros y con nuestros antepasados. Claro, las grandes corrientes migratorias. Exactamente, en 1908 se empieza a notar que, españoles, italianos, en tu caso, Sofi, es húngaro, ¿no? Ruso. Ah, ruso. ¿Y ahí el resto? Portugués. Español, creo. Ah, portugués y español, en mi caso italiano. Bueno, ahí es donde se empieza a dar el flujo migratorio mayor de nuestro país, que es básicamente del que estamos compuestos, ¿no? La mayoría descendemos de inmigrantes y la mayoría de españoles y de italianos, y sea ahí, y es un censo muy significativo porque empieza a mostrar algunas variables que se vienen dando. Y bueno, ya en el siglo pasado se hicieron 5 censos, y hasta ahora, en lo que vamos del siglo XXI, vamos 3. Fíjense la diferencia, ¿no? Que se viene dando. Pero bueno, un censo que deja algo que ya sabíamos, de que Uruguay es un país envejecido y con una población que, según los analistas, ya alcanzó la meseta, que en este caso es de casi 3,5 millones. 3.451.451 personas viven en el Uruguay. Y según los analistas, esto es lo máximo que tendría Uruguay de su población, y ahora la meseta haría que esa población empiece a bajar. De hecho, si uno mira los censos, en 1985 ya éramos 3 millones. Fíjense lo que fue el crecimiento en estos años, que más o menos de 500.000 personas aproximadamente. Recordemos que también hay unas 500.000 personas, se calcula, que no viven en el territorio nacional. Eso también es importante a tener en cuenta. De algunos resultados para ir tirando, de esos 3.499.451 que tenemos en este último censo, tenemos que el 48,4% nacieron varones y el 51,6% nacieron mujeres. Esa es la consulta que se hace.
Y después la población por grandes grupos de edad hace que la mayoría se encuentre entre 35 y 64 años. Hablamos de un 38% entre ese rango de edad, un 15% más de 65, y la edad de 0 a 14 años, y por eso se precisan niños para amanecer, es de 18%. Igual ahora vamos a estar ampliando de que el hecho de que la población esté envejecida y que la tasa de natalidad sea baja no quiere decir que se haya que impulsar medidas de natalidad, como por ejemplo, recordarán Cabildo Abierto y propiamente Lorena Quintana, la candidata a vicepresidenta acompañando a Guido Manini Ríos, planteaba en su programa algunas medidas para la natalidad, con algunos beneficios, si mal no recuerdo, ¿no? Para promover, pero los especialistas dicen que no es el camino ese para la población. Ahora vamos a estar ampliando un poco más. Y después de esa población, vamos a ir tirando algunos datos más generales, con el crecimiento intercensal, si se compara todos los años. El último censo, el del 2011 y el del 2023, marca un crecimiento del 0,2%, o sea, es mínimo el crecimiento que se da el crecimiento anual intercensal de la población, si se compara censo a censo. Después otro dato importante, hablando de eso, de 1908, en 1908 en el país de los inmigrantes, un 17% de la población venía del exterior. Hoy solamente un 4% de la población del Uruguay nació en el exterior. O sea, fíjense el país que se forjó, digamos, con inmigrantes y que tuvo un gran crecimiento, que tuvo un gran desarrollo industrial también, porque los inmigrantes, sobre todo en esa década, en el siglo pasado, eran quienes estaban al frente sobre todo de los grandes negocios, de las grandes empresas y del gran desarrollo de nuestro país a nivel comercial. No llegaban a los cargos de gobierno y políticos, pero sí eran quienes tenían un gran desarrollo. Y bueno, y hoy están en un 4%. Igual, viste que hubo un incremento importante de lo que fue el censo del 2011. Un 2%. Exacto, se duplica, ¿no? Tenían un 2% y ahora tenemos un 4%. Y lo otro a destacar es que es una población de América Latina, ¿no? La que tenemos ahora. Ahí se explica principalmente, y es sabido de dónde vienen esos inmigrantes, ¿no? La mayoría vienen de Venezuela, de Cuba, algunos de Dominicana. Sigue habiendo argentinos, pero y algo también se explica, y ahora lo vamos a estar escuchando a quien consultamos, pero algo también en los argentinos se explica en la pandemia, muchos argentinos que vinieron en la pandemia, por la posibilidad que había a nivel de cuidados acá, que era, digamos, menor, y después por las posibilidades económicas que tenían los argentinos en nuestro país, con posibilidades a nivel de impuestos bastante reducidas, si se la compara con sus países. Pero acá hay otro dato importante, que es un dato que ya se sabía: la disminución de la cantidad de hijos por mujer. En 1908 era un promedio de 6 hijos por mujer, una cifra que fue bajando, que en el censo del 2011 marcaba un 1,8 hijos por mujer y que ahora marcó un 1,7, algo que bajó considerablemente. Acá hay otro dato importante que tiene que ver con los nacimientos y las defunciones. Mueren más niños de los que nacen. Mueren aproximadamente anual, según los datos de 2023, unas 34.000 personas, 34.500 aproximadamente, y nacen... Si no son niños los que mueren. Mueren más personas. Perdón, dije niños. Sí, quedamos todos muy impresionados. Perdón. Mueren más personas de las que nacen, o sea, 34.000 personas fallecen en Uruguay y 31.000, casi 500 niños y niñas nacen en nuestro país. Por ende, el saldo de crecimiento natural es negativo. Claro. Cuando se hace la correlación. Y después otro dato... ¿Esto es la primera vez que nos pasa? No, era algo que ya venía pasando, o sea, a nivel de censo la diferencia en el 2011 era positiva, pero ya la tendencia desde 2020 hacia ahora venía
con saldo negativo. Con el saldo de crecimiento natural venía con más defunciones que nacimientos. Y después otro dato, y este tiene que ver con el envejecimiento y con la caída de la natalidad. En 1908, cada un adulto de 65 años o de mayor de 65 años había 16,4 niños de 0 a 14. ¿Saben cuántos hay hoy? Qué miedo, a ver. Me da miedo. 1,1. Estamos empatados ahora. Es tremenda. Estamos empatados. O sea, esa es una de las explicaciones de por qué tenemos una población envejecida. O sea, la diferencia y la correlación es bastante llamativa. Pero también empecemos a analizar, y ya después escuchamos a Martín Coblas, el especialista, la población y las viviendas. Hablamos de unas 3.500.000 personas y hablamos de 1.659.000 viviendas aproximadamente. Y este es un dato importante porque ahora lo vamos a ir analizando, a ver esas viviendas en dónde están, cuáles están desocupadas, cuáles no. Si comparamos con 1908, el censo de 1908 bajo el gobierno de Williman, que muchos consideran como uno de los mejores censos por cómo se da un quiebre en cuanto a la historia y por la profesionalidad con la que se da ese censo, había 1 millón de habitantes aproximadamente y había 151.000 viviendas. Hoy las viviendas se multiplicaron por 11 y la población se multiplicó por 3. Por lo que digamos que la calidad de vida ha mejorado. Pasamos de un tamaño promedio de los hogares a 2,5 personas por hogares. Y eso se explica también porque aumentó la población que vive de forma unipersonal, la población que vive sola, eso ha aumentado. En 1908 el promedio era de casi 6 personas que vivían por un hogar y hoy ha bajado a 2,5 aproximadamente. Y el promedio, como les decía, de hogares unipersonales creció al 30%. Es decir, que 30% de la población hoy vive sola. De hecho, entre nosotros 4, ¿cuántos vivimos solos? Y si sumamos a Enzo, si quieren también. Bueno, yo con una amiga. Claro, sí. Vos vivís con una amiga. Sí, yo vivo solo. Enzo vive solo. También vive solo. Claro. Esta es una cifra que ha crecido y que hace que hoy la población, digamos, en teoría tenga una mejor calidad de vida por vivir así. Escuchemos a Martín Coblas, que es doctor en Ciencias Sociales con especialización en estudios de población a propósito del censo. Lo principal para comentar del censo está vinculado al análisis de las tendencias del perfil demográfico de los departamentos, ¿no? De cómo evoluciona el crecimiento en cada departamento y el principal determinante de ese crecimiento, que es la migración interna. Situación demográfica a nivel nacional, que eso en realidad no hay nada nuevo para decir, es todo lo mismo de siempre. Digamos que tenemos muy bajo crecimiento, en realidad si lo medimos en términos del crecimiento intercensal, crecimos, digamos, porque la vez pasada había sido menos de 3,5 millones, o sea, 3.400.000 apenas, o sea, como creo que 80.000, 85.000 personas, pero estamos hablando de un periodo de 12 años y en realidad en los últimos 3 años hay un crecimiento negativo en más defunciones que nacimientos. Y por el lado de las migraciones más o menos el saldo es 0 porque se estima que el número de inmigraciones es igual al de emigración. Hay que tener en cuenta que la inmigración también ha crecido por factores expulsores, ¿no? También de los países de origen, ¿no? Cuba, como Venezuela, como el propio Argentina, que tenemos una migración histórica fluida, o sea, para un lado y para el otro. La Argentina, crisis económica, bueno, también se recrudeció con la pandemia y las circunstancias de la pandemia favorecieron. No es esperable un aumento fuerte de la inmigración a futuro y además es esperable también que la tendencia de la emigración uruguaya persista, digamos. De hecho, la emigración a España ha seguido creciendo, por ejemplo, la emigración uruguaya. Entonces eso hace que el saldo migratorio se estime más o menos 0, como te comenté. Si vamos a un escenario de crecimiento nulo, natural, ¿no? Pensando en la diferencia entre nacimientos y defunciones, o incluso negativo, así que la población va a ir decreciendo. Estamos lejos igual de desaparecer, digamos, obviamente. Porque bueno, hay mucha inercia demográfica y el ritmo de crecimiento, o sea,
estamos en un entorno, o sea, el último dato, digamos, es un crecimiento negativo, pero apenas negativo. Y bueno, sobre todo es eso, una oportunidad como para también dar a la población una mayor calidad de vida, digamos, o sea, mejorar las condiciones de vida, o sea, esa discusión en cuanto a las políticas sobre fomentar la natalidad, eso no tiene mucho sentido, sino que tiene más sentido, por ejemplo, apuntar a políticas de cuidados, ¿no? Favorecer que la mujer se incorpore plenamente al mercado de trabajo como los hombres, si bien eso es un proceso histórico que ya viene hace tiempo, la participación en el mercado laboral, las mujeres va creciendo, todavía hay tela para cortar en eso para que, digamos, haya paridad de género en ese sentido. Bien, allí lo escuchábamos entonces, Diego, con estas observaciones. Sí, ahí planteaba lo de las políticas de natalidad, que no tienen mucho sentido, sino que acá lo que hay que apuntalar es a mejorar la calidad de vida de la población. Esto de la meseta, que la población va a ir bajando, la broma que siempre hacemos, bueno, vamos a desaparecer. Si no vamos a la población, entonces. No vamos a desaparecer. Y el otro dato que tiraba es, claro, en esto que yo les decía, la cantidad de inmigrantes es un 4%, pero cuando se hace el saldo termina siendo cero porque la cantidad que se va comparada con los que se vienen se equipara. Por ende, ahí el saldo es casi cero. Un dato interesante que viene bajando ya y que bajó un 1% respecto al censo anterior es que la población rural se estima en Uruguay de un 4%. Sí. Población que vive en zonas rurales, es una población que en el 63, por ejemplo, era de 20%, era un porcentaje alto, y que ha ido bajando. Y si uno mira el mapa de MEVIR, que es el programa para erradicar las viviendas rurales o las viviendas primarias, digamos, eso ha ido aumentando y según el mapa de densidad de población que presenta el censo, la mayoría de las personas en torno a todo el Uruguay suele vivir en zonas costeras. Ni que hablar en Montevideo, Canelones, pero en el litoral, por ejemplo, la mayoría de la población tiende a vivir hacia zonas costeras, también pasa hacia el lado del este, Rocha, Cerro Largo, hacia zonas de ríos, donde se suele ubicar la población, Colonia, San José también, Soriano, es donde está el mayor flujo. Datos interesantes vinculados a la calidad de vida, aquella pregunta que nos hacían, ¿cuánta población tiene calefón? 94% de la población tiene calefón, según el censo de Inumet, o sea que es un alto porcentaje el que accede a esta solución. Después, el 50% tiene aire acondicionado. Fíjense cómo esto... es bastante, ¿no? Habría que saber cuántos calefones se rompieron durante la sequía. Durante la sequía, sí. Es cierto. Después, un 50% tiene auto. Ese dato me llamó la atención. Un 50% tiene auto, es un alto porcentaje de población, ¿no? Claro. Con auto. Y un 28% tiene moto. Autos, seguramente. Sí, probable que pase eso. Y 28% tiene motocicleta. Luego, en base al acceso al agua potable, un 93,8% de la población tiene acceso a agua potable. La mayoría de la que no tiene acceso no se encuentra en Montevideo, digamos, y el resto sí. Y cobertura eléctrica un 99%. Sí, eso cuando leímos los datos, cuando dábamos la información el otro día con Luqui, llamaba la atención que existe más luz eléctrica que agua potable, ¿no? Es una pequeña diferencia, pero llama la atención. Sí, exacto. Y bueno, después, respecto al nivel educativo, un 12,6% a nivel universitario, es una cifra que viene creciendo y que crece 3 puntos respecto a 2011. Un bachillerato que también viene creciendo, un casi 20%, creció 4 puntos respecto a 2011. Después un ciclo básico que creció 2 puntos respecto al año anterior. Y primaria que bajó, pero primaria bajó porque crecieron los otros indicadores. Es decir, quienes tenían primaria completa hoy están en 25%, pero porque llegaron a otros niveles, a niveles de ciclo básico y de bachillerato por lo menos. Y ahora metámonos y empecemos a cotejar por cada departamento cómo la población ha crecido o ha caído.
y fíjense que en Montevideo la población bajó 5,3%, y esto tiene que ver con las corrientes migratorias que se dan a nivel interno, porque por ejemplo Canelones tiene un 13,5% de la población, tiene 600.000 personas que viven en Canelones, o sea, es una cifra que viene creciendo en cada censo y sobre todo año a año. Y si pensamos también en otros departamentos como Maldonado, también se da un alto porcentaje de la población con un 23,7%. Y esto también se explica por corrientes migratorias del exterior. Hay muchos argentinos que viven en Maldonado. El 23% igual es el crecimiento de la población, si no me equivoco, Diego. Sí, exacto, exacto. Y después les quería profundizar también el perfil de Montevideo, porque Montevideo, como les decía, tiene 1.302.000 habitantes, es decir, que baja de aquel 1,5 millones que calculábamos, y esto se explica porque muchos montevideanos se han ido a vivir a la costa, para el lado de Canelones, Ciudad de la Costa, Costa de Oro, bueno, Ale que vive por allí, se han ido a vivir a esa zona. En Montevideo nacen aproximadamente unos 12.000 niños y niñas, mueren 14.000 personas año, y la tasa de crecimiento natural es negativa, es de menos 2.700 aproximadamente por año. Y el perfil de Montevideo tiene una emigración interna de 1%, un 0,7% de inmigración interna y un 0,3% de migración interna. Tiene una población de 18% nacidos en otro departamento y un 5,3% nacidos en otro país. Y si comparamos la población, también la población de 35 a 64 años es la que más vive en nuestro departamento, y es seguida por la de 15 a 34 años, y después la de 65 más sube a 16%. Pero empecemos a ver esto de departamento también a departamento, el crecimiento que tuvieron respecto al censo anterior, y escuchemos más de Martín Coblas explicando también este fenómeno interno. Se mantiene como continuidad la tendencia de que Maldonado y Canelones son los departamentos más atractores de población en términos relativos al tamaño de su población, por lo tanto son los que más crecen por ese efecto de migración interna. En el caso de Canelones hay un tema vinculado histórico ya hace varios censos de que le saca mucha población a Montevideo, ¿no? Que sale de Montevideo y pasa a vivir a sobre todo Ciudad de la Costa, y también crecientemente ya en los últimos censos Costa de Oro, con lo cual la población no es que Montevideo pierda atractivo como lugar de oportunidad laborales, por ejemplo, o de estudio, obviamente, por los servicios, sino que se desplazan cotidianamente a Montevideo. Y explica ese saldo migratorio negativo de Montevideo y el decrecimiento de Montevideo. Es porque el territorio de Montevideo es muy chico y se va extendiendo la ciudad de Montevideo, ciudad metropolitana, fuera de los límites. Es un fenómeno también global, que suele ocurrir con todas las grandes ciudades. O sea, tampoco eso llama la atención. O sea, lo que más llama la atención es el tema de Rocha, que, o sea, no sabemos mucho todavía. Yo no he tenido la oportunidad de acceder a microdatos, y Lini no divulgó mucha información todavía como para saber dónde se concentra el crecimiento de Rocha. O sea, los análisis subdepartamentales también son muy relevantes, ¿no? También donde, por ejemplo, está concentrado el crecimiento de población de Canelones, que presumimos que es de vuelta en la costa, Costa de Oro, Ciudad de la Costa. Lo mismo en San José. Bueno, ahí entonces un balance de lo que pasa en algunos departamentos. Sí, exacto. Con esto que decíamos, Maldonado y Canelones son los que más crecen, pero Rocha tiene un 10% de población que crece, y esto todavía no es fácil aproximarse a un porqué. Sabemos que tiene todo un atractivo turístico Rocha, pero de ahí a irse a vivir es difícil aseverarlo. Entonces los analistas todavía, sin tener los datos, no pueden confirmarlo. San José tiene un crecimiento de 8,5%, también es otro de los departamentos, digamos, limítrofes con Montevideo, y bueno, Ciudad del Plata. Señalaban los analistas que puede ser una zona. Colonia tenía un crecimiento, y después, como les decía, Montevideo perdió 5,3% de la población, 33 también perdió población, y después La Valleja, Soriano y Flores en menor medida perdieron algo de población. Pero bueno, esto que decía Martín, el crecimiento que tiene Canelones se explica por muchos montevideanos que, digamos, se van
y terminan también viniendo a trabajar a Montevideo. Ese es otro de los datos que presenta el censo, de que hay algunos departamentos como Colonia, ni que hablar que Canelones, y también Maldonado, de población que se viene a trabajar a Montevideo diariamente. Eso también es parte de lo que señala el censo. Punta del Este es una de las zonas que según se ve también en algunos datos, es una de las zonas de mayor atracción, sobre todo para turistas argentinos, para migrantes argentinos, ya no son turistas, sino que son migrantes que eligen vivir en Punta del Este. Es uno de los puntos donde se ve mayor crecimiento dentro de la zona de Maldonado. Pero acá hay un dato interesante que tiene que ver con las viviendas que hay por departamento y el porcentaje de viviendas desocupadas. Montevideo, por ejemplo, tiene unas 582.000 viviendas. Y bueno, recuerden que teníamos 1.300.000, un poco más de población. Uh-huh. O sea que hay bastantes viviendas para la cantidad de montevideanos y montevideanas que vivimos. Sí, que eso es un gran problema, ¿no? Siempre la gente que hay sin vivienda y las viviendas vacías. Exacto. Y hay solamente un 10% de viviendas desocupadas en Montevideo. Es el departamento con cantidad de viviendas desocupadas más bajo. Pero hay algunos departamentos que claro, acá hay que analizarlo y hay que verlo. Canelones tiene un 20% de viviendas desocupadas, Maldonado tiene un 45% de viviendas desocupadas, Rocha tiene un 42% de viviendas desocupadas. ¿Esto cómo se explica? Y bueno, porque muchas personas tienen una vivienda que solamente utilizan para veraneo, claro, o la utilizan para alquilarla turísticamente. Por eso es un porcentaje tan alto el de Maldonado, el de Canelones o el de Rocha con viviendas desocupadas. Pero después hay algún otro departamento que tiene un alto porcentaje con viviendas desocupadas. El caso de Cerro Largo, por ejemplo, tiene un 23% de viviendas que están desocupadas. Es una cifra bastante importante que habría que analizar. El caso de Colonia también, pero también tiene mucho punto de contacto con esto turístico, de alquiler. Pero el caso de como les decía, de Cerro Largo, 23%, Artigas un 17%, Tacuarembó también un 23% y 33 un 27% de viviendas desocupadas. Son departamentos que habría que analizar por qué hay tanto porcentaje de viviendas desocupadas. Después, otro dato que les quería presentar tiene que ver con cuáles son los departamentos más atractores, es decir, que termina interesando más a la población. Bueno, y ahí aparece Montevideo con un 49%, Canelones con un 13%, Maldonado y La Valleja con un 5%, departamentos como atractores. Y después, el otro dato que les quería traer tiene que ver con las características de la población de Uruguay, las características que tiene la población. Un 71% de los que contestaron que no tienen ninguna discapacidad, un 23% que tienen al menos una leve, un 6% que tienen al menos una moderada, un 1% que tiene al menos una grave y un 0,7% que tiene diagnóstico con TEA, con trastorno del espectro autista. O sea que si sumamos al menos una leve, estamos hablando de un 30% aproximadamente de la población que tiene por lo menos una discapacidad leve. Uh-huh. Bien, Diego, te agradecemos. Tenemos muchísimos datos, seguro por delante. Vamos a tener que ir cerrando, pero si querés tirarnos alguna última perlita que tengas por allí. No, lo último que tiene que ver con algo que siempre se trata, que tiene que ver con la ascendencia étnico-racial, que un 10% de la población se considera afro o negra, un 6,4% indígena, y este es un número que ha crecido respecto al censo anterior, y un 0,7% asiática. Después ya el resto tiene que ver con otras nacionalidades. Y en cuanto a lo que les decía de la población de identidad de género, recuerden que un 48% había nacido varón, y bueno, y acá baja en cuanto a la identidad de género porque un 46% se considera varón
y un 0,09%, casi 0,1% se considera trans o de otra identidad de género. O sea que es una población también que viene creciendo. Bien, Diego, muchísimas gracias por todo este repaso, muchísimo dato para seguir analizando también. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta la próxima y que te mejores de ese dolor de cabeza y la Gracias. Chao, chao. Arriba. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.